o era Brasil. Gané la beca Erasmus Mundus de la Fundación Carolina. Futuros becarios, sueñen en grande. Y pues ahora me encuentro en Corea del Sur para poder estudiar mi maestría, que es en Business Administration. Mi nombre es María Fernanda Febres Reynoso, tengo 24 años de edad, soy contadora pública y pues ahora me encuentro en Corea del Sur para poder estudiar mi maestría, que es en Business Administration. Y soy arequipeña, soy de Arequipa, Perú. Desde que yo estaba en la universidad, en realidad, o sea, en mi pregrado, siempre quise como que salir al extranjero, al menos estudiar o ser como exchange student. Entonces como que yo buscaba eso en mi universidad, porque había un área como de asuntos internacionales que permitía a los estudiantes irse a estudiar a otros países por un semestre. Entonces yo buscaba eso. Y este solamente se podía como a partir de cuarto año. Entonces cuando yo estoy buscando esto como en tercer año, empieza la pandemia. Entonces lamentablemente yo ya no pude acceder a Ya. nada porque empezó el COVID y ya entonces terminé mi carrera en 2 años pues encerrada, ¿no? En mi cuarto, Ujú. haciendo mi carrera, Ya. literal. Entonces, de ahí, pero yo siempre tenía como que ese bichito en la cabeza de que realmente yo quería pues irme a estudiar al extranjero. Dije, bueno, no pude el exchange, de repente podré mi maestría. O sea, simplemente quería como que conocer cómo es la educación en otro país, ¿no? Y conocer más culturas, porque de alguna forma conocer otros mundos te abre también pues la mente, ¿no? Ya. Y de repente poder trabajar también en el extranjero, o sea, quién sabe, ¿no? O de repente traer también el conocimiento a mi país, en lo que yo pueda apoyar, en lo que yo pueda aportar, ¿no? A través de mi trabajo. Entonces yo recuerdo que en época de pandemia 2021, que fue mi último año de universidad, me empezó a gustar, o sea, ¿por qué Corea del Sur, no? Me empezó a gustar como el K-pop y los K-dramas. Entonces Ya. de la nada, sí en Instagram me salió como que había una beca para estudiar en Corea del Sur. Entonces dije, a ver, voy a ver, porque como yo ya tenía eso de querer estudiar y yo no sabía que habían becas, ¿no? Esto del Ya. exchange que yo quería en la universidad era algo pues que la universidad ofrecía, pero yo no sabía que era pues una beca, porque igual yo iba a pagar para estudiar, Ya. ¿no? Excelente. Entonces dije, es una beca totalmente pues pagada, vamos a ver qué tal. Y empecé a investigar y pues sí era todo pagado. Y al inicio es como que te entra miedo porque no sabes cómo esto será cierto. ¿Será cierto que me puedo ir Claro, pronto pagado a otro país? Todavía Corea ni siquiera es algo como que cercano a tu país, ¿no? No sé, claro. Colombia, México, que Ajá. también hay becas, ¿no? Entonces nada, empecé a investigar, también me empezó a salir pues tu contenido en Instagram, decidí seguirte. Yo pertenecía a una semana, tú tuviste en agosto del año 2022 que yo ingreso, por una semana que fue la que haces en agosto, una semana, y Ya, enseñas a hacer la perfecto. carta de motivación. Ajá, Entonces excelente. yo pues estuve toda esa semana ahí y de ahí yo decidí ingresar a la mentoría contigo y pues con todo tu equipo, ¿no? Que me ayudaron también con la carta de motivación. Entonces yo el año pasado sí estuve en la mentoría. El año pasado solo postulé a la GKS y Ya. postulé también a Fundación Carolina, las de España, pero la verdad que yo postulé por postular. Entonces pues no agarré nada en lo que fue de España, ¿no? Pero este año sí postulé a la de Turquía y también gané la de Turquía. Excelente. O sea, Ajá, ganaste 2 becas. 2 becas, ajá. Y ya, pero lamentablemente tuve que rechazar la beca de Turquía por 2 razones, ¿no? La primera fue porque ya me avisaron muy tarde y yo ya estaba preparando todo para venirme aquí a Corea, ya tenía los pasajes comprados, o sea, literal todo. Y lo segundo fue que me pusieron en una universidad, o ellos eligen en realidad, en Turquía eligen ellos la universidad a la que tú vas a ir y en el idioma en el que vas a estudiar. Entonces ellos eligieron una universidad que pues no estaba mal, pero no estaba dentro como de lo que yo quería. Que en la entrevista yo les dije, estas son mis top 5 universidades y mis programas, ¿no? Entonces ellos eligieron otra. Entonces fueron cosas como que me hicieron pensar a mí, dijo, no, mejor me quedo con Corea, ¿no? Aparte ya está como que todo listo para irme. La beca GKS no es como la de Turquía, digamos, que solo tiene o sea, como un resultado, ¿no? Al final. Ujú. En la beca GKS, ya sea que postules directo por embajada o directo por universidad, en mi caso yo lo hice por universidad, son varias etapas, o sea, como que varios resultados. Y es como Ya. que hay un primer resultado, pero no es como que con ese resultado te quedas y ya ganaste, no hay que esperar, son 3. Entonces yo me acuerdo que mando mis documentos a Corea y yo estaba esperando que me avisen si yo pasaba o no pasaba la entrevista, Ya. ¿no? Pero antes, claro, primero, antes de pasar la entrevista pasas como que revisan tus documentos, el document screening, algo así. Ya. Entonces yo quería saber si iba a pasar eso, pero yo sentía en mi interior que sí iba a pasar, porque si el año pasado yo ya había pasado hasta la entrevista, dije, entonces pues está bien, ¿no? Mi perfil está bueno y todavía hay cosas que he hecho todo este año, tengo que pasar al menos hasta la entrevista. Ya. Entonces, pero no me llamaban, no decían nada. Entonces, ¿qué pasa? Pero al final ya me mandaron un correo los de la universidad, solo que demoraron un poco, diciéndome que había pasado la primera etapa, que era la revisión de los documentos, y que también había pasado para la entrevista. Ujú. Entonces, para esto yo me acuerdo que me metí a un grupo de Facebook de GKS, de personas que habían aplicado. Entonces, pues, me metí al grupo de Facebook y también había un grupo de WhatsApp, y ahí estábamos latinos, como también personas, pues, de todo el mundo, ¿no? Y ahí dijimos quiénes habían pasado la entrevista. Y de ahí, cuando me dicen para la entrevista, yo yo trabajaba en el banco, estaba en mi trabajo. Ujú. Entonces dije, ay, ya pasé la entrevista, entonces me tengo que preparar porque nos dieron como 4 días. Ujú. Entonces yo más o menos ya sabía que me podían preguntar porque el año pasado pues también yo postulé y ya más o menos sabía qué preguntas podría yo Ujú. obtener, ¿no? Entonces ya en mi casa yo me preparé, me hice como un mock test de las preguntas, me acuerdo que tenía yo un cuaderno como 50 preguntas de lo que me Ya. podían preguntar y todo obviamente de mi personal statement. Yo sacaba, dije, de repente quieren saber si efectivamente pues yo he hecho esas cosas, ¿no? Ajá. Que digo que he hecho, o que de repente mi asesor ha dicho que he hecho, ¿no? En mi carta de recomendación. Y así, entonces la entrevista me acuerdo que fue a las 7 de la noche en Perú, es decir, a las 9 de la mañana en Corea, y me entrevistó era una profesora y después la encargada de los asuntos como internacionales de la universidad. Y la entrevista fue grupal.
O sea, fui igual, yo y ya. una chica más, ajá. Y esta chica era colombiana, entonces, y las dos estábamos postulando a la misma maestría. Y estábamos pensando ambas, por el grupo de WhatsApp que nos hablábamos, y pucha, van a elegir solamente una de nosotras, Ujú. ¿no? Así, Están ya, ni modo, compitiendo entre ustedes. la guerra, no, mentira. Entonces, pero ya, o sea, cada quien hizo lo que pudo, ¿no? Ajá. Igual yo me sentí como que feliz cuando ella hablaba de todo lo que había hecho, cuando le preguntaban, y pues yo también sentía lo mismo por parte de ella, ¿no? Como que, pues normal, ¿no? Contentos de la entrevista, o sea, obviamente nerviosos, pero estás como que feliz, ¿no? De ese momento. Y al final, cuando nos dan el resultado, que duró como una semana, todos estábamos asustados porque ese era el primer resultado, digamos. Ya. O sea, no sabíamos si íbamos a pasar, y al final, pues sí pasé. Yo estaba ahí en la lista como la primera lista ganadora, y también esta chica colombiana con la que yo estuve, las dos. Ya. Entonces fue como que genial, ¿no? Y de como que, ay, sí, vamos a estar juntas, vamos a estudiar juntas, y las dos hemos pasado, estábamos pensando como que de repente eran entre las dos, pero no, pues no. Y las entrevistas que hizo esta universidad fueron así grupales, por cada major, pero grupales, ¿no? Y varios así también pasaron. Y me acuerdo que de la primera, o sea, del primer resultado de esto de la entrevista, yo también estaba en mi casa, y yo como que manifestaba, no sé decir si manifestaba, pero yo me imaginaba cómo iba a ser. Que yo voy a estar en mi cuarto, voy a abrir el PDF, lo voy a ver, voy a gritar, voy a decirle a mi hermana que venga y lo lea por mí, me voy a hacer la que no quiero leer y no sé qué. Y me acuerdo que estábamos mirando la tele en la sala con mi hermana, y pues me llegó el correo de Dongseo University. Le dije, no, María José, tienes que leerlo, léelo tú. Y empezó a leer, todo estaba en inglés, pero ella no me decía nada. Me dice, ay, no, no entiendo, que no sé qué. Le dije, ¿pero qué dice? ¿Dice successfully o qué dice unfortunately? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esa es la principal palabra, ¿no? Y me dijo, no, sí, dice successfully, que no sé qué, y ahí. Y sí me acuerdo que lloré. ¿Por qué? Porque yo el año pasado pues no pasé la entrevista. A mí me llegó un correo como que lamentablemente no pasó la entrevista, pero este año sí pasó. Entonces para mí era muy importante pasar esa etapa que el año pasado no pude pasar. Inclusive un día antes me soñé como que iba a pasar eso, y mi hermana lo iba a leer así. Entonces, y para la segunda etapa, o sea, ya, pasé la universidad, o sea, la universidad me quería, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen en el correo? Ahora tus documentos se los vamos a enviar al gobierno, que es el NIET, que es como el Ministerio de Educación Internacional, algo así, de Corea del Sur. Entonces, ellos revisan, y aquí es donde yo ya compito, pues, con todos los peruanos, porque en Perú solamente hay 4 cupos por universidad, pero puede que, pues, varias universidades han aceptado a varios peruanos y somos 10. Entonces, esos 10 la universidad tiene que elegir solo 4. Esperando eso, ¿no? Y también yo me acuerdo que un día antes que salgan los resultados, también me soñé, que yo miraba los resultados en mi computadora y que estaba mi nombre ahí. Pero es como que yo también lo manifestaba, porque yo siempre pensaba, ahí está mi nombre, o sea, yo como que me soñaba. Y nada, o sea, salió el segundo resultado, eso ya es totalmente del gobierno, y salió segunda lista y ya salía mi nombre, ¿no? Perú, María Fernanda Febres Reynoso, Dongseo University. Y ya, pero en este segundo resultado ya no sé por qué no me emocioné tanto, me emocioné más con el primero, porque generalmente cuando pasas esa primera etapa en University Track, es como que lo más probable es que pases ya para el NIET, ¿no? La segunda etapa, la segunda lista. Entonces no me emocioné tanto como la primera, quizás fue porque como el año pasado no logré pasar esa primera etapa, entonces como que me emocionó más, ¿no? Pero fue así, ¿no? O sea, en realidad fue en mi casa todo, como a las 7, 8 del bruche, todo. Sí. Son dos cosas. El año pasado yo postulo una maestría que no estaba tan vinculada a mi pregrado. Si bien es cierto, uno puede hacer esos cambios, tú puedes estudiar A y en tu pregrado, y de ahí puedes estudiar B en tu maestría, pero tú tienes que saber fundamentar por qué quieres hacer este cambio. O sea, qué actividades o qué has hecho anteriormente que te han hecho cambiar de opinión y decir, estudié A y ahora quiero estudiar B por tal motivo, ¿no? Entonces, yo elegí una maestría que no estaba tan vinculada a contabilidad que yo había estudiado, ¿no? Entonces yo siento que en la entrevista, me acuerdo que la decana me preguntó por qué yo estaba haciendo este cambio, ¿no? Tú has estudiado contabilidad, porque ahora quieres estudiar como Global Affairs and Trade, algo así. O sea, era como que un poquito más como International Relations, algo así. Entonces yo no supe fundamentar bien lo que quería, entonces pues yo sé que por ellos, yo di una mala respuesta, entonces yo sí sabía que lo más probable era que no pase esa etapa, ¿no? Entonces, ni modo. Pero también en ese tiempo, el año pasado, así como en pues febrero, marzo, abril, yo estaba terminando de hacer mi tesis para poder graduarme. Entonces yo tenía muchas cosas y como que obviamente yo prioricé mi tesis antes que la beca, la verdad, ¿no? Porque es todo un proceso y la tesis es muy importante. Entonces yo estaba con muchos temas con la universidad, con mi asesor, bueno, varias cosas, ¿no? Burocráticos también en la universidad. Entonces yo siento que no me preparé lo suficientemente bien para la entrevista o hasta inclusive para enviar los documentos, porque todo lo hice última hora. Y entonces todo eso yo siento que me falló, ¿no? Entonces ya ahora este año un poquito más tranquila, porque ya no tenía que hacer la tesis, nada, solo estaba trabajando. Y bueno, también hice algunos cursos, no traté como que mi perfil aumentara, porque yo sabía que tenía buen perfil. Entonces simplemente añadí cosas que hice este año a lo que yo ya tenía el año pasado, porque yo dije, si ya pasé el año pasado es porque tengo un buen perfil, ¿no? Es como una entrevista de trabajo, ¿no? O sea, tú mandas tus papeles y te llaman para la entrevista es porque pues, tienes un buen perfil y te quieren ahí. Entonces tú simplemente tienes que hacer un buen trabajo en la entrevista. Y eso es lo que yo fallé, como te decía, ¿no? Son esas dos cosas, que no supe elegir bien. Ahora, pueden haber personas que eligen así diferente, está bien, pero lo que yo les recomiendo es que sepan vincular, ¿no? Tu pregrado y tu maestría, cómo se vincula. Porque yo conozco gente que ha hecho eso, ¿no? Y ha pasado. Entonces hay que saber hacerlo. Yo en su momento no lo supe hacer, entonces yo ya aprendí y ya lo hice este año, ¿no? Cuando yo empiezo, digamos, a hacer mis actividades o empiezo a ser aplicada en la universidad y todo eso, o sea, no es que yo pensaba, ay, me quiero ir a estudiar al extranjero y por eso voy a hacer esto. O sea, yo todo lo que he hecho, lo he hecho porque yo quería. Es como que yo estoy en un lugar y a mí me gusta como dar mis ideas, opinar o ser parte de, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en la universidad yo pertenecía a un grupo de opinión
en la propia universidad, que era como, digamos, grupos políticos, pero en la universidad no se dice así, ¿no? Grupos políticos, son simplemente grupos de opinión. Y también gracias a eso yo fui elegida como representante estudiantil. Entonces, por 3 años yo fui consejera de mi facultad. Entonces, yo llevé a cabo ciertos proyectos con los docentes que también pertenecían al consejo de mi facultad, ¿no? Entonces, también me encargaba como que apoyar también a los estudiantes, o ser como ese nexo entre el estudiante y pues el rector, digamos, ¿no? O como las autoridades. Entonces hice varias cosas, no solo como consejera, sino también como parte de este grupo estudiantil, ¿no? A la vez también yo era muy estudiosa, entonces yo estaba dentro como del top 5, ¿no? Yo estaba en el segundo puesto. Entonces eso también yo pienso que me ayudó. Cabe recalcar aquí que no necesariamente tienes que estar como que en el primer, segundo puesto o estar dentro del, no del quinto superior como para poder obtener estas becas, no considero que sea importante, pero pues es un punto que a mí me favorece, entonces pues yo lo pongo, ¿no es cierto? De ahí también hice mis prácticas preprofesionales en una entidad del Estado muy importante, entonces que me ayudó, ¿no? Me ayudó para saber más o menos qué es lo que yo quería. Ahora, otra cosa que quiero mencionar importante para que no me vaya a olvidar es que tú sabes que es cierto que nosotros los latinos que necesitamos hacer tesis aquí en nuestro país, no es necesario que tengamos nuestro título profesional para poder estudiar o de repente obtener un trabajo en el extranjero, simplemente necesitamos el bachiller, ¿no? Porque aquí en Perú tenemos 2 diplomas, el bachiller que es cuando tú terminas tu carrera y recién cuando haces una tesis y todo tienes tu título profesional. Exacto. Entonces yo con mi bachiller, sin hacer tesis ni nada, yo podía haber postulado a Corea, ¿no? Y normal, no pasa nada, o sea, me aceptan, porque acá es el bachelor degree. Pero yo siento que hacer mi tesis, investigar, como que me abrió la mente en saber qué era lo que yo ya realmente quería. Que el año pasado, como yo todavía no había terminado, yo postulé sin saber eso, ¿me entiendes? Entonces yo siento que este año me ayudó en saber qué es lo que yo quería, porque ahora, aparte aquí, para esta beca te van a pedir para maestría que tú tengas una idea de lo que quieres investigar aquí, cuando estés estudiando. Entonces yo siento que eso a mí me abrió como la mente en decir, quiero estudiar esto, y también decirme a mí misma, ¿por qué Corea? Porque yo no voy a decir, quiero ir a Corea porque me gusta el K-pop, jamás, no. Entonces, porque en realidad te puede gustar, pero no por eso te vas a ir a un país a estudiar, ¿no? Entonces tú tienes que saber más o menos, como te digo, profesionalmente, ¿no? ¿Por qué quieres irte a ese país a estudiar? ¿Qué es lo que tú puedes sacar provecho, ¿no? de ese estudio? Entonces yo en el tiempo que estaba postulando este año, yo estaba trabajando, como el año pasado no estaba trabajando, entonces no sé si eso de repente fue un punto que no fue a favor, porque me acuerdo que también en la entrevista del año pasado la decana me preguntó como, ¿por qué no estás trabajando? Es difícil conseguir trabajo, algo así, pero yo no estaba trabajando en realidad por hacer mi tesis, ¿no? Porque yo me tenía que centrar en mi tesis, yo tenía que sacar mi tesis, entonces yo renuncié a mi trabajo para terminar mi tesis, entonces yo justo cuando llega la postulación, la entrevista, pues yo ya no estaba trabajando, ¿no? Entonces en cambio este año sí había trabajado, había hecho cursos, también yo había sido parte de varios congresos en mi universidad, desde el 2019 hasta este año todavía, como parte de una comisión y también presidenta de esta comisión. Era un congreso sobre desarrollo empresarial, estratégico, marketing digital, ¿no? Entonces, sí, también como que actividades de liderazgo. Entonces, yo siento que esas actividades extracurriculares ayudan bastante cuando uno quiere ganar una beca. Más allá si tienes mucha experiencia o poca experiencia laboral, ¿no? Como te decía, puedes tener poca experiencia laboral, pero si haces tu tesis, yo siento que ahí se te pueden abrir como los caminos. Hay gente que a veces tiene mucha experiencia laboral y no tiene título profesional, pero no importa, o sea, está bien, porque ellos ya saben lo que quieren, ¿no? Porque tienen esa amplia experiencia laboral. Yo no tenía en realidad mucha experiencia laboral, sí había trabajado, pero no era como una gran experiencia laboral. Pero yo siento, como te digo, que mi tesis hizo que sepa qué era lo que yo quería, digamos, estudiar y qué es lo que yo quería hacer en mi futuro, ¿no? Porque en la mentoría yo sabía que ustedes me podían ayudar a revisar la carta, o sea, yo ya la podía tener, pero siempre yo siento que se necesita como que alguien que te diga, no, puedes poner esto o explica más esto. Yo me acuerdo que cuando hice toda la carta y entro a la mentoría y yo lo envío por correo para que lo revisen los mentores, habían varias cosas que me corrigieron, me dijeron, te estás diciendo que has hecho esto o que has participado en esto, pero ahí queda, entonces tienes tú que decir cómo eso te ha ayudado, qué has sacado de provecho de esa actividad que has realizado, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me hizo saber, tengo que poner esto, ¿no? De repente si yo hubiera mandado así mi carta así, tal como la hice, pues de repente no hubiera ganado, quién sabe, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hizo ingresar a la mentoría, de que hayan personas que con más experiencia, que puedan apoyarte en la revisión de las cartas, que te puedan de repente, inclusive tú también nos diste como como un formato, ¿no? De la carta de motivación, también de la carta de recomendación para el docente o para el asesor que te quiere apoyar en esto, ¿no? Y la verdad que yo vi como que un grupo como de calidad, ¿no? En realidad cuando tú hablas en tus videos también, que están en Instagram, lo haces como que sabes de lo que hablas, entonces como que das confianza. Entonces eso es lo que creo lo más importante, porque pueden haber también como que varios cursos, ¿no? de estos, pero pues uno también ingresa al que considera que tiene más confianza, o que dice, sí es cierto, ¿no? Porque de repente al inicio no puede creer, dice, no, ¿qué es esto? Es mentira, o qué sabe, pero es como que uno va más investigando, como yo fui investigando de las becas, y dije, no, yo siento que el equipo, digamos, ¿no? de Omar Llerena o de la comunidad del intercambio, yo siento que me puede apoyar, ¿no? Entonces sí, yo ingresé el año pasado, y ya con los conocimientos que yo gané, porque también hay una plataforma, ¿no? En la que estamos, entonces, y son varias clases, entonces con todo eso yo sentí que este año sí podía hacerlo, ¿no? O sea, apliqué todos los conocimientos que ustedes me enseñaron, no solamente en esa semana gratuita que tú das, sino también pues en la mentoría, ¿no? En todo el año que yo estuve. Hay que ver esto como una inversión, no como un gasto. Así. Exacto. En esta beca, como te decía, son 3 fechas de resultados, ¿no? La primera de la entrevista, que ya pasé, la segunda del gobierno, y la tercera es la misma lista del gobierno, pero aquí unen como los que han ganado por
los que han ganado por los que han postulado por embajada y los que han postulado por universidad. Entonces ya cuando había pasado esta de la universidad que era la mía, entonces de la nada me comuniqué con otras peruanas que también ya habían ganado la beca, pero que eran por embajada. Entonces nos unimos todos los que éramos por embajada y por University Track, que era lo que yo había postulado. Y me acuerdo que la embajada les había dicho, o sea, la embajada de Corea en Lima les había dicho a las chicas de los que habían postulado por embajada que iba a haber como una pequeña reunión, como una pequeña ceremonia, pero ellos no tenían nuestros nombres de los que habíamos postulado por University Track. Entonces las chicas se encargaron de decirles, también hay 4 personas que han ganado la beca, pero por University Track, o sea, que han postulado directo a la universidad. Y bueno, nada, se comunicaron con nosotros la embajada sin siquiera ver la última lista y nos dijeron para ir a Lima que iba a haber una ceremonia, nos iban a entregar como un certificado. Lamentablemente no lo pude traer aquí a Corea, lo dejé allá con mi papá, así con mi hermana, pero es un certificado bien bonito, así como parece como un título, como tu título profesional, así que dice que pues has ganado la beca, ¿no? GKS 2024. Y nada, o sea, yo fui a esa ceremonia y ahí también recuerda que para sacar tu visa de estudiante tú tienes que ir pues a la embajada directamente, y muchas de nosotras no vivíamos en Lima, vivíamos en otras provincias. Por ejemplo, yo soy arequipeña, yo vivo en Arequipa, entonces yo tenía que viajar para esa ceremonia y después tenía que viajar nuevamente para dejar mis documentos de la visa y después para recoger mi visa. Entonces iban a hacer muchos gastos. Entonces me acuerdo que la embajada, digamos, fue buena con nosotras y nos dijo ya, el 1 de julio, que es la ceremonia, pueden traer todos sus documentos. Entonces entonces simplemente nos enviaron unos enlaces y nos decían qué documentos teníamos que traer. Por ejemplo, pues la foto, una foto, ¿no? De pasaporte. También tienes que traer como los documentos que te envía el gobierno de Corea, que te va a enviar tu carta de aceptación, la universidad, y también una carta de aceptación del gobierno, te vienes a estudiar y que ellos te van a pagar pues todo, ¿no? Entonces son esos documentos, y también te piden, por ejemplo, tu título profesional y tu certificado de notas y tus cuentas bancarias. En realidad acá no importa si tienes o no tienes dinero en tu cuenta, o sea, es como que algo administrativo, ¿no? Y lo tienes que dar. Entonces el 1 de julio fue la ceremonia y también dejé mis documentos para la visa, y más o menos la visa demoró como unas 2 a 3 semanas. Entonces yo la saqué, la visa, como pues casi en agosto me la entregaron la visa. Y así, o sea, fueron muy asequibles. Por ejemplo, en otros países que yo hablaba con otros amigos que los he encontrado aquí, me decían que no, que otras embajadas no han sido tan buenos con ellos, porque les decían como que no, tienes que venir, si tienes que viajar 3 veces, tienes que viajar 3 veces, ¿no? Excelente. Es un gasto, al menos para nosotros, o sea, porque tampoco compras el pasaje con anticipación, pues lo compras con una semana, 3 días. Entonces, lo bueno fue eso, ¿no? Entonces, yo dejé mis documentos en la embajada, me dieron la visa, ya tenía la visa. En realidad sí te reciben, o sea, la universidad nos mandó un correo y nos dijo que iba a haber un grupo de estudiantes de la universidad que iba a recibir a los nuevos estudiantes que estaban llegando. Pero el tema es que yo llegué a las 9:30 de la noche aquí en Corea, y yo llegué con 2 personas más, y éramos 3, pero a nosotros nadie nos recibió porque pues eran las 10 de la noche. Depende de cada universidad si te recoge o no en el aeropuerto. Mi universidad nos dijo que sí nos iban a recoger, y todos los estudiantes llegaban en horarios diferentes, ¿no? Yo llegué el 27, pero a las 10 de la noche, pero otros llegaban a las 10 de la mañana, 1 de la tarde, ¿no? Y ellos sí los recibieron, pero a mí nadie me recibió porque eran las 10 de la noche. Entonces, pues ellos no trabajan esa hora, ni los estudiantes. Entonces yo llego con 2 personas más. La chica de Colombia que te comenté, que era de mi entrevista, con ella yo llego, o sea, estuvimos juntas desde Turquía. Mi vuelo duró casi 40 horas, desde Arequipa hasta Corea del Sur. Fueron 40 horas de viaje, y con ella yo me uní en Estambul y con ella nos fuimos juntas. Y en Corea nos unimos con otra chica más de Senegal, entonces éramos las 3. La chica, la colombiana, mi amiga, ella sabía un poquito de coreano, entonces como que para ella fue un poco fácil decir, ya vamos a tomar este taxi. Con ella tomamos el taxi, ella más o menos conocía cómo era el subway para irnos porque yo llego a Seúl, que es la capital de Corea, y de ahí me tenía que ir a otro aeropuerto para tomar el vuelo doméstico a Busan, porque yo estoy en Busan. Entonces yo de Seúl me tuve que tomar como un taxi e irme a otro aeropuerto, y de ese aeropuerto recién pues tomar el vuelo para Busan, ¿me entiendes? Entonces lo bueno es que esta chica colombiana sí sabía un poquito de coreano, entonces, y más o menos nos guió, porque ella también había viajado antes a Corea. Entonces por ella fue que nosotros llegamos a la universidad. Pudimos tomar el taxi y todo, en realidad. Y todo fue con taxi. Pero los chicos que llegaron horas antes, en la mañana, en la tarde, ellos sí los recibió la universidad en el aeropuerto y los llevó como que en una combi, en un carro. La universidad yo estoy ahorita viviendo en los dormitorios de la universidad, en los edificios. Ajá. Entonces ellos me ponen donde sea. Por ejemplo, ahorita yo estoy viviendo con mi roomie es de China, entonces pues yo vivo con ella, ¿no? Y mis otros compañeros también viven con otras personas. Y todo un año yo estoy aquí en el dormitorio. A partir del siguiente año, que es donde ya inicio yo la maestría, yo decido si me quiero quedar en el dormitorio o pues puedo también buscar otro lugar para vivir, ¿no? Como un departamento o lo que sea. Sí, si bien como tú le dijiste, yo no sé nada de coreano, o sea, yo estoy cero. Sé algunas palabras, ponte como saludar, decir gracias, o sea, esas cosas básicas, ¿no? Pero así que yo pueda hablar o mantener una conversación o algo, o sea, no. Ahora, lo que yo hice antes de venir a Corea, un mes antes, fue aprenderme el abecedario coreano. Entonces yo sé leer, pero digamos lo que no sé es qué significa esa palabra. Entonces eso es lo que yo tengo que aprender, ¿no? Pero lo que ya he hecho es dar como un examen de ubicación.
Obviamente me ha tocado el nivel 0, el nivel 1, ¿no? Pero hay otras Ya. personas que les ha tocado el nivel 1, 2, porque hay personas que ya saben, pero yo no sé. Ajá. Pero eso era lo que a mí me gustaba, o sea, como que ir a otro país donde pues no sé nada, ¿me entiendes? O sea, como conocer algo totalmente nuevo, es como que ya sé español, el inglés también, obviamente no lo sé perfecto, pero pues no, o sea, sí sé inglés, ¿no? Me puedo comunicar con las personas normal, pero es como que aprender otro idioma y me parece, o sea, chévere, ¿me entiendes? Porque es un idioma totalmente diferente, o sea, no es como el inglés y el español que tienen los mismos caracteres, ¿no? El coreano Ujú. tiene caracteres totalmente distintos y también los sonidos son diferentes, entonces eso me llama la atención. Y hay gente que, así como yo, que ha venido en cero, otras peruanas que también se encuentran aquí en Busan, me han dicho que lo han podido lograr. Yo necesito sacar un Ok. topic 3 como que es un nivel 3. Entonces, lo Ujú. único que a mí me queda en realidad es estudiar, estudiar y estudiar, ¿no? Para poder yo sacar ese nivel 3. Y es así, o sea, también me voy a tener las clases, lo bueno es que las clases van a ser con un profesor o profesora, pues, coreano, ¿no? A diferencia cuando a veces uno aprende inglés, aprendes con una persona de tu propio país, ¿no? Entonces, aquí tienes la facilidad de repente que sea netamente coreano y que tú le puedas hacer las preguntas o puedas escuchar bien cómo se pronuncia la palabra, ¿no? Ujú. Entonces, todo literalmente es en coreano. Entonces, Ya así te como te digo, recién motivas, voy a ajá. iniciar. Sí, ahorita estoy paseando con mis amigos, o sea, nos juntamos un grupo como de latinos que somos como 6, somos pocos aquí latinos, Ujú. y con ellos salimos a conocer algunos lugares. Como hemos tenido como 2 semanas, tenemos, ¿no? Como 2 semanas de vacaciones antes de iniciar Ujú. las clases. Entonces estamos como que saliendo, conociendo como lugares turísticos que hay aquí en Busan. Y la gente también es muy amable, ¿no? A veces dicen como que no son tan amables con los extranjeros, pero al menos en mi caso me ha tocado que la gente es amable. Por ejemplo, me Ujú. ayudaron en el aeropuerto, se me cayó una maleta, me la recogieron, o sea, no es como que me dejaron con la maleta, ¿no? Me ayudaron a buscar el ascensor una señora, entonces hasta ahora yo lo he visto bien, la gente es amable, aunque no creas, hasta el último día, como que no pasaba nada, o sea, era como que ellos me estaban ayudando en los documentos, inclusive a hacer como mi maleta, a hacer las compras que faltaban, como que no lo sentíamos real, o sea, como que normal Ujú. hacíamos todo, ¿no? Ya me tengo que ir, que no sé qué, pero ya el día que me tenía que ir, o sea, en el aeropuerto, en Arequipa, mi mamá y mi hermana no me acompañaron hasta Lima, solo mi papá, mi hermana y mi Ujú. mamá se quedaron en Arequipa, solo me despidieron en el aeropuerto, sí lloré, porque es como Ujú. que ya lo sentí real. Antes no lo sentía tan real. Entonces, no es como que antes lloramos o, ay, Ujú. o sea, que me sentí triste. O sea, sí me sentí un poco triste, pero como que yo no quería verlo como que real. Ya ese día de que ya me tenía que subir las gradas para irme al avión, no para pasar migraciones y todo eso, ahí sí, yo me sentí ya bien triste, mi mamá también, mi hermana también. Cuando mi papá me dejó en Lima también. Entonces, sí ha sido un poco como que doloroso. Hasta Ujú. ahora, ahorita me quiero acordar y me da ganas así como que llorar. Ajá. Pero creo que lo que hace que una persona cuando está en el extranjero estudiando o está sola, ¿no? Como que no le entre como la depresión o las ganas de Ujú. llorar así, ¿no? De estar con tu familia. Es que, digamos, tienes amigos, o sea, tienes cosas que hacer. Ujú. Tengo que estudiar, bueno, vamos a salir, vamos a ir a visitar esto. Entonces, como que te olvidas un poco de eso, ¿no? Hubo momentos donde yo quería tirar la toalla, inclusive este año quise tirar la toalla, pero mi papá me decía, no, que tú puedes. Inclusive cuando tuve que dar el TOEFL el año pasado, Ujú. yo tuve que pagar 2 TOEFLs, porque el primero lo quise, sí, o sea, Ya. imagínate, o sea, me dio una pena y cólera también, porque el primero lo quise dar en mi casa, porque hay un TOEFL que es para darlo en tu casa, El y Home yo Edition, pagué y ajá. todo, sí, el Home Edition, y de ahí me salió un mensaje como que no puedo darlo, que no sé qué, y no me quisieron devolver el dinero, y tuve que pagar, o sea, yo ya no quería saber nada, y mi papá me dijo, no, hay que volverlo a dar. Me siento en realidad muy orgullosa de mí misma, porque a veces uno piensa, ay, no, no lo voy a lograr, y Exacto. más que nada por el hecho de que el año pasado no pasé, de repente yo podía haber dicho como que ya no, esto no es para mí, ¿no? Y ya hacer mis cosas y olvidarme como de las becas o de postular a oportunidades, pero sin Ujú. embargo yo continué, ¿no? Yo dije, el próximo año yo lo tengo que volver a hacer. Si bien es cierto, tuve la ayuda de mis papás o como ese soporte, ¿no? De que me decían, tú continúa, continúa. Y por eso también lo hice, entonces yo me siento bien, bien orgullosa de haberlo podido lograr y haber pasado sobre todo algo que a mí me pone muy feliz, como te mencioné anteriormente cuando hablábamos de las entrevistas, es el hecho Ujú. de que pude pasar esa etapa que el año pasado no pude pasar, Exacto. ¿no? Ajá. Entonces eso a mí me llena como de felicidad, como que de fuerza y decir, ay, sí puedo, ¿no? Sí puedo hacerlo, simplemente tengo que saber qué es lo que quiero, como que tener los objetivos claros, porque por más de que tu perfil sea perfecto, tengas todo, si no sabes como que lo que qué quieres estudiar y el por qué, entonces es casi improbable que ganes este tipo de oportunidades, ¿no? Hay que tener como que todo claro. Ujú. Entonces sí, eso, simplemente yo me siento feliz, también agradecida a tu equipo, ¿no? Porque el año pasado también me ayudaron bastante en cuanto a las cartas, a veces uno no sabe cómo inicia una carta, qué tengo que poner en la mitad, cómo termina una carta, muchas cosas, ¿no? Entonces, en tu mentoría, o al menos en esa semana, sí se puede lograr eso, ¿no? De repente hay personas que no pueden pagar de repente la mentoría, pero en esa semana uno aprende demasiado. Pues si uno realmente quiere estudiar, así estés ahorita en la universidad o en el colegio, o de repente ya terminaste la universidad,
es ir tratando de formar ese perfil. En mi caso, yo no lo pensé, simplemente lo formé porque a mí me gustaba y yo pertenecía a todo lo que me gustaba. Entonces, sería como que vayan perteneciendo, que vayan haciendo actividades extracurriculares. Yo considero que para este tipo de oportunidades, para las becas, algo muy importante son las actividades extracurriculares, ¿no? Y como que mostrar algo de liderazgo o de experiencia laboral o mostrar qué es lo que yo he hecho con esta experiencia, qué es lo que yo he hecho con este trabajo, con este proyecto. Entonces, sería bueno como que en las universidades todos tenemos siempre como semilleros de repente o para poder realizar proyectos o para poder ayudar a nuestros docentes. Entonces, tratar de hacer eso, ¿no? Y como hacerte conocido con tus docentes, porque también vas a tener que pedir una carta de recomendación, una o dos te pueden pedir aquí para eso. Entonces, siempre como que ayudar, que el profesor te vea, ¿no? Que tú quieres ayudar, que quieres saber más, para que te puedan apoyar siempre en eso, ¿no? Pero es muy importante que sepas el inglés, Excelente. porque el único idioma en el que te vas a comunicar es en el inglés, ¿no? Y el inglés te va a servir no solo para Corea, te puede servir para cualquier otra beca que de repente tú quieras postular, ¿no? De repente las personas que vayan a ver esta entrevista, yo estaba igual que ellos y que buscaba como entrevistas, quería saber más, entonces el hecho de poder dar a conocer mi experiencia me hace sentir bien, que yo puedo apoyar a otras personas que de repente también quieren alcanzar la misma oportunidad, ya sea para esta beca de Corea, o sea, para otra beca, es lo mismo, ¿no? La experiencia, digamos, es la misma. Entonces yo me siento muy feliz de que me des esta oportunidad. Muchas gracias a ti, a tu comunidad. Y nada, igual comentarles, estoy pensando de repente más adelante hacer un par de videos y subir como a un canal de YouTube, pero exactamente de esta beca, porque a veces no hay mucha información específicamente para los peruanos en cuanto al proceso. Entonces lo estoy pensando, entonces nada, para decir en esta plataforma de repente si es que hago videos ya pues para que los chicos, los peruanos sobre todo y también de otros países puedan verlo, ¿no? Y puedan guiarse de repente si quieren aplicar exactamente esta beca, cómo es el proceso, ¿no? Mi nombre es María Fernanda Febres Reynoso, tengo 24 años de edad, soy contadora pública y actualmente me encuentro en Corea del Sur para estudiar mi maestría en Business Administration.